Señor, nos rendimos a tus pies. Nos rendimos ante tu presencia. Muchas gracias. Aleluya. Bien, amados hermanos, qué bendición más grande que podamos tener esta libertad de entrar al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero. Ha sido abierto un camino nuevo, un camino amplio en el Espíritu, para que hagamos aquello que anhelamos hacer en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de poder ofrecerle al Señor una ofrenda limpia, una ofrenda, un fruto de labios que honran su nombre, una ofrenda que está de acuerdo a su corazón y no de acuerdo a nuestras comodidades o deseos. Qué bendición, hermanos amados, que tengamos esta oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para expresarle al Señor nuestra gratitud y poner en Él nuestra confianza, sabiendo que en Él hallamos misericordia y alcanzamos gracia para el tiempo de necesidad. Si hallamos gracia en el Señor, vamos a escapar de la espada que está azotando a este mundo. Busquemos hallar gracia delante del Señor por Jesucristo, Señor nuestro. Amados hermanos, Dios los bendiga en esta hora. Qué bueno que estemos nuevamente reunidos en la presencia del Señor como un solo cuerpo, unidos en fe, unidos en esperanza, unidos en amor. Qué bueno que estemos aquí unánimes, juntos, hermanos, manifestando el amor fraternal, preocupándonos en oración hoy los unos por los otros. Amados hermanos, qué bendición más grande. Ahora, esta noche quiero continuar con la consideración, hermanos, de lo que en el libro de los Hechos del Espíritu Santo hallamos escrito, gracias a Dios, por el evangelista Lucas. Qué bendición, pero antes de ir al texto, déjenme hacer un breve recuento, un breve historial, para que entendamos dónde estamos ubicados como pueblo de Dios hoy. Israel, hermanos, estuvo en Egipto 400 años. Al final, básicamente de 430 años, dice otra escritura, Israel sale después de haber celebrado la paz. Sale con la esperanza de la promesa de la tierra que fluye leche y miel. Llegan al Mar Rojo y pasan el Mar Rojo siendo bautizados en él para entrar a los dominios de Dios en el desierto y escapar de la jurisdicción y el dominio de Faraón. Qué precioso lo que se le presentó a Israel, hermanos. Entraron al desierto y el apóstol Pablo nos recomienda en 1 Corintios 10 que no hagamos todo lo que ellos hicieron. Y una de las cosas más tremendas que sucedieron a Israel en el desierto es que en cada prueba o en cada situación difícil que enfrentaban, estaban murmurando. Cuidémonos de eso nosotros, hermanos, para no caer en la misma falla o falta en la que cayó Israel. Pero con todo, Dios estaba con ellos a pesar de sus murmuraciones, a pesar de sus reclamos y de sus amenazas. Él seguía estando fiel con ellos por amor a ellos y por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, a quien el Señor les había prometido y les había jurado que iba a levantar la descendencia de ellos para que reinaran, para que gobernaran junto con él en la tierra de Canaán. Israel pasa el desierto después de cruzar el Jordán y lo que tiene que hacer bajo la guianza y la dirección del Señor es conquistar a los enemigos de Canaán. Pero antes de hacer eso, ellos comienzan a conquistar a enemigos en el tiempo de Moisés, hermanos, enemigos que les salieron al paso,
que tuvieron necesariamente que enfrentar. Israel luchó y peleó contra esos enemigos y obtuvo la victoria porque Dios peleaba por ellos. Después de que Moisés muere y el mando es traspasado a Josué, el Señor comisiona a Josué para que ellos repartan la tierra de Canaán. A Josué se le manda diciéndole que él va a repartir la herencia que Dios ha preparado para ellos por promesa a Abraham. Pero antes de eso le recomienda a Josué que sea valiente, sea fuerte y valiente, como cantábamos hace un momento. No desmayes, porque yo estaré contigo. Estaré contigo así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo sé fuerte y sé valiente. Y Josué, con la ayuda del Espíritu de Dios, hermanos, fue fiel al Señor. Y Dios le dio la victoria por donde quiera que iba. Antes de pasar el Jordán, Josué tuvo que circuncidar a los que habían nacido en el desierto por 40 años, hasta que toda aquella generación que salió de Egipto, que tipifica y representa la carne, ahora los hijos de esa generación entran a Canaán para conquistar a los enemigos de Canaán, pero son circuncidados antes de entrar ahí. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente y ellos iban al frente del pueblo de Israel, librando las batallas como hombres que tenían un espíritu diferente. En otras palabras, le temían a Dios y le obedecían de una forma tal, hermanos, que no se desviaban a ninguna parte. Ahora nosotros debemos entender que así como Israel estuvo en el desierto por 40 años, igualmente Jesús, hermanos, ya para nuestra época, Jesús estuvo 40 días también en el desierto siendo probado, siendo tentado, tal como Israel fue probado, fue puesto en situaciones donde deberían haber perfeccionado su fe en el Señor y no ser incrédulos. Pero Israel, hermanos, fracasó en el intento o en la empresa, hermano, o en la obra que tenía que realizar obedeciendo al Señor para conquistar a los enemigos de Canaán. Lamentablemente ellos fallaron en eso. Jesús también entró al desierto para tener su ayuno de 40 días y 40 noches. Pero fíjense lo que sucede. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Dios llevó y guió a Israel y lo llevó al desierto también. Pero estaba con ellos. Igualmente Jesús fue llevado al desierto y el Espíritu de Dios estaba con él. De otra manera, él no hubiera podido derrotar a Satanás. Es muy importante que entendamos esto, hermanos. Jesús comienza su ministerio entrando en un ámbito no solamente físico y espiritual, hermano, sino también espiritual para poder derrotar a los enemigos de Dios. Él comienza haciendo una batalla con Satanás en el desierto y no cae ante sus pretensiones. Y Satanás tiene que retirarse por un tiempo avergonzado porque no pudo derrotar al Hijo de Dios. Israel en el desierto murmuró por el hambre. Jesús en el desierto no murmuró por el hambre y Satanás lo tentó en esa forma, mas Jesús dijo a Satanás que está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir lo mismo en este tiempo. Qué bueno que la iglesia pudiera decir lo mismo para que tengamos la victoria sobre nuestros enemigos. Jesús, después de estar ese tiempo en el desierto, regresa a Nazaret para comenzar su ministerio. Y durante su ministerio enfrentó toda clase de pruebas, toda clase de enemigos. No solamente su pueblo, Israel estaba en contra de él.
todas las legiones de demonios y todas las potestades, las huestes de maldad, los principados estaban en su contra, estorbando. Pero uno a uno, Jesús fue conquistándolos. Fue conquistándolos. Y el último de los enemigos que él conquista es la muerte. A través de la muerte, dice Hebreos. Él venció al mundo. Él conquistó la carne. Él conquistó, hermanos, a sí mismo. ¿Por qué digo que se conquistó a sí mismo? Porque él, siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se hizo siervo, se hizo hombre semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solamente los que están aquí en la tierra y debajo de la tierra, sino en todo el universo infinito. Por eso él, al final de su ministerio, dice a los discípulos que él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros hoy? Jesús, así como estuvo 40 días en el desierto, también después de haber resucitado, está con los discípulos por 40 días, enseñándoles y hablándoles acerca del reino. El Señor estuvo con ellos, hermanos, no solamente haciendo, sino enseñando las cosas que confió en las manos de los discípulos. Después de ese tiempo de 40 días, Él asciende a los cielos y deja encargados a los discípulos, ahora apóstoles, para que ellos, hermanos, desarrollen la obra de conquista que ahora a ellos y a nosotros nos está tocando librar. Una batalla, una guerra terrible que estamos librando. Hemos ganado y posiblemente perdido muchas batallas, pero procuremos no perder la guerra. Así como Israel, allá en su prueba, hubo enemigos que los derrotaron, o que sencillamente él no pudo derrotar y terminó solo haciendo los tributarios. Así estamos muchos de nosotros teniendo cosas que sencillamente solo son tributarios y no los hemos vencido. Es tiempo que nosotros nos dispongamos en todo el tiempo que el Señor está dándonos en su misericordia. Hermanos, hasta hoy la iglesia lleva 2000 años y más de estar en este desierto espiritual en el que estamos transitando, por supuesto apoyados, ayudados por el Espíritu Santo, porque Él es el encargado de fortalecernos, de guiarnos. Él es el encargado de enseñarnos, Él es el encargado de revelarnos todo lo que necesitamos conocer para que avancemos y conquistemos a nuestros enemigos. Jesús conquistó la muerte en la cruz. A nosotros, hermanos, se nos ha dado una cruz que seguir. Y la única manera y forma de conquistar a la muerte es someternos, sujetarnos como Cristo lo hizo, no haciendo su propia voluntad, sino haciendo la voluntad del Padre. Hoy día, este es el secreto para conquistar a nuestros enemigos, hacer la voluntad del Padre y humillarnos delante de Él y permitir que Él haga su voluntad en nuestras vidas. De otro modo, nos va a pasar igual a Israel. Vamos a quedar postrados en el desierto espiritual en el cual hoy transitamos, en el cual hoy caminamos. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos dé la fortaleza, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé el entendimiento, el discernimiento que necesitamos para entender, hermanos, que nuestra lucha no solamente es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra principados. Aquí no es la lucha solo en contra de enemigos físicos, por decirlo así, porque tenemos que evitar, hermanos, que algunas personas nos aparten del camino, influenciados, por supuesto, por el enemigo mismo.
No debemos permitir que hayan influencias carnales venidas, hermanos, de otras personas que no conocen al Señor y que fácilmente desvían a los que somos hijos de la luz o somos hijos del Señor. En Israel sucedieron cosas tremendas de cómo Israel fue desviado, no solamente por los que les acompañaban, que habían salido con ellos de Egipto, sino también, hermanos, gente del mismo pueblo, gente de las naciones que debían haber conquistado, terminaron siendo un tropiezo para ellos. Hoy nosotros estamos aquí librando esta guerra y teniendo muchas batallas en contra de muchos enemigos. Pero nuestra es la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y gracias por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Fíjense, hermanos. Ahora entremos, miren. Hechos capítulo 1 es tan importante porque nos muestra, hermanos, realmente la situación que debemos entender. Fíjense, allí en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Esto es bien importante. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quería Dios con Israel? Que le fueran testigos. Pero fracasaron. ¿Por qué no pudieron ser testigos? Porque rechazaron la gracia de Dios. Rechazaron la presencia de Dios que los podía guiar y los estaba guiando a obtener victorias tremendas en el poder del Señor. Ahora nosotros contamos con el Espíritu Santo. Él es el que ha sido enviado para quedarse y morar en nosotros. Señor. Cada ocasión que tenemos la oportunidad de enfrentar una prueba, una tentación, una batalla, debemos, hermanos, recurrir a la ayuda del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo. Preguntarle al Espíritu Santo en cada momento qué debemos hacer, cómo debemos hacer. De no contar con su guianza, su enseñanza, su dirección, hermanos, solo seremos un montón de personas que a cada paso estaremos fracasando por no tener en cuenta el señorío de Cristo a través del Espíritu Santo. Que el Señor les había dicho que debían esperar la promesa del Padre inmediatamente que Jesús es tomado de entre de ellos, después de estar con ellos 40 días. Él les dice que dentro de no muchos días van a ser investidos con poder de lo alto. Por eso en Hechos 1:8 dice que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos recibirían un poder para ser testigos. Hoy todos nosotros somos testigos del poder de Dios, como cantan algunos. ¿Qué sucedió con ellos mientras esperaban el cumplimiento de la promesa? Según vemos en Hechos capítulo 2, verso 1 dice, estaban todos unánimes, juntos. Lo dije anoche. Una de las batallas que hemos perdido nosotros, o que estamos perdiendo y a duras penas nos mantenemos, es mantener la unidad de la fe, la unidad del Espíritu. Hermanos, todos nosotros, según Efesios 4, debemos mantener la unidad de la fe, la unidad del Espíritu, hasta que todos lleguemos a tener la estatura de Cristo. Señor. Es muy importante eso. Amén. ¿Qué ha hecho que la iglesia se tambalee? ¿Qué ha hecho que la iglesia, hermanos, en algunas circunstancias se ve fracasada? La falta de unidad. Jesucristo en su oración sacerdotal oraba al Padre diciéndole que Él quería que aquellos que habían creído en Él tuvieran unidad perfecta.
Y se puso de ejemplo él con su padre, diciendo que él y el padre eran uno. Sí. Así como él esperaba que sus discípulos fueran uno con él y que también entre ellos hubiera unidad. Dios. Qué difícil es aceptarnos como somos. Qué difícil es sobrellevar las cargas los unos de los otros porque somos carnales. Lo que nos está impidiendo tener unidad, lo que nos está impidiendo tener comunión y compañerismo, lo que nos está impidiendo, hermanos, desarrollar un amor fraternal no fingido, es nuestro ego, es nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y nuestra soberbia, nuestra ingratitud. ¿Qué está causando que no logremos, hermanos, mantener una victoria como cuerpo y una victoria como miembros del cuerpo en nuestras vidas? El hecho de que muchos de nosotros sembremos cizaña, discordia entre los hermanos. El hecho de que muchos de nosotros tengamos envidia, tengamos codicia, tengamos amarguras y resentimientos en lugar de perdonar. El hecho de que estemos haciendo acepción de personas nos está causando una desunión muy, pero muy peligrosa y mortal. Cuando Jesucristo venga a su pueblo, más nos vale que nos haya unidos y perseverantes en la fe. Que nos haya realmente teniendo nuestras vasijas llenas del aceite, de la unción, de la presencia de su Espíritu y del conocimiento de su palabra, de su consejo. Más nos vale que cuando el Señor venga, nos halle con nuestras lámparas encendidas. La palabra de Dios dice, hermanos, que lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Y Dios ha encendido nuestro espíritu como encendió a los discípulos el día de Pentecostés. Y eso se ha manifestado y debe manifestarse en nosotros. Debemos de estar con el fuego del espíritu, como les decía anoche. Ese día, hermanos, ese día la llama del poder del espíritu se manifestó en los apóstoles y recibieron tal poder para ser testigos de la resurrección, como ellos estaban diciendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y verso 22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Él dijo en Hechos 1:8 que el poder del Espíritu Santo venía sobre nosotros para que fuésemos testigos. ¿Pero testigos de qué? Solo podemos dar testimonio de algo que hemos visto y oído, como los discípulos o apóstoles, hermanos, experimentaron. Pero alguien podría decir, no, tendríamos que remontarnos a aquella época. No es necesario. Hoy en día, ¿cómo podemos, hermanos, practicar esto? Hermanos, si somos todos hermanos, debemos ver a Cristo en cada hermano y en nosotros mismos. Y tener comunión con cada hermano para que la comunión con Cristo sea perfecta. Señor. Que sea perfecta. Aquí, el escritor de Hechos dice, hermanos, en el verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando, dice ahí, repito, el verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. Que cada creyente en Cristo Jesús hoy es hecho testigo junto con los apóstoles. La iglesia en términos generales tiene un apostolado. Cada creyente no necesariamente debe tener un título de apóstol, pero cada creyente debe ser un testigo de la resurrección de Cristo. En primer plano,
manifestando la resurrección de Cristo en nuestras propias vidas. Uno no puede dar testimonio de la resurrección de Cristo esperando que los demás manifiesten la vida de Cristo en ellos, si antes ellos no ven a Cristo resucitado en nosotros. Señor. Hermanos, ellos hicieron muchas cosas, los apóstoles, y las hicieron en el poder y la guianza del Espíritu Santo. Pero lo que realmente impactaba a los oyentes o a los que estaban presentes en un momento determinado con los apóstoles, con los discípulos de los apóstoles inclusive, era que veían en ellos algo, hermanos, que no podían cuestionar, no podían objetar, no podían, hermanos, negar que había en ellos algo que era de otro lugar, que era de los cielos mismos. Dice en Hechos capítulo 7, vamos allí. Me voy a adelantar un poquito. Pero dice en Hechos 7 que aquellos que estaban juzgando injustamente a Esteban, en el verso 54, dice que aquellos que estaban amenazando y juzgando a Esteban, oyendo las cosas que él decía, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Qué tremendo esto, hermanos. Amén. Lo que pasó con este diácono, lo que pasó con este siervo de Dios. Amén. Hermanos amados, que Dios nos ayude para que, como este primer mártir de la iglesia, nosotros también podamos manifestar ese espíritu, esa naturaleza, ese carácter, esa presencia de Cristo y esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Veamos de tal manera manifestado en los demás a Cristo resucitado, tenemos que manifestarlo nosotros. Amados, yo espero que esto nos ayude a entender cuál es la misión nuestra en esta tierra como creyentes de Jesucristo. Ser testigos de su resurrección. Porque si queremos ser testigos de su resurrección, nosotros, hermanos, tenemos que verlo primeramente en nosotros mismos para que podamos hablar con propiedad de que Cristo vive y vive en nosotros y nos da la vida que Él ha prometido. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los discípulos después que Jesús asciende a los cielos? Mientras ellos esperaban la promesa del Padre. En el verso 14 del capítulo 1, vamos por favor de regreso allí. Dice de la manera siguiente: todos estos, porque da una lista en el verso 13 de quienes estaban allí, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, oración y ruego. Para orar y rogar como los discípulos lo estaban haciendo, ellos tenían que estar manifestando la humildad de Cristo en sus vidas y humildad delante de Dios. Reconociendo, entendiendo que solo Dios podía ayudarlos en la situación en la que se hallaban. Dice que estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ustedes van a notar que esto de la unidad es algo en lo que se hace énfasis en esos capítulos, primeros capítulos del libro de los Hechos. Amén. Qué básico, qué determinante es que todos nosotros entendamos que debemos impedir y debemos rechazar toda clase de divisiones, toda clase de contiendas,
toda clase de prejuicios, toda clase de pleitos, toda clase de injurias, toda clase de maldiciones, toda clase de desprecios, toda clase de diferencias que, hermanos, es lamentable, es increíble cuántas diferencias dividen, fraccionan al cuerpo de Cristo. No debía ser tal cosa. Por eso es que la iglesia no ha alcanzado todavía lo que ya debía haber alcanzado hace mucho tiempo. No sembremos cizaña, negamos disensión y división en medio del cuerpo de Cristo. Eso es algo que Dios aborrece, según Hebreos capítulo 6. Es algo que Dios aborrece. Entendámoslo, hermano. Amén. ¿Qué trajo la unidad de estos hombres? Juntos habían experimentado tantas cosas con Jesús. Y ahora estaban, hermanos, practicando lo que Jesucristo les había enseñado, de permanecer unánimes en oración, de permanecer unánimes en ruego. Que eso también nosotros, hermanos, podamos practicarlo y podamos disfrutar de esta bendición de la unidad. La palabra de Dios nos enseña cuán importante es esto y nosotros debemos atenderlo y estar dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos, por favor, a la epístola o carta a los Efesios y en el capítulo 4 veamos algo de lo que estoy diciéndoles. Vamos rápido ahí, hermanos. Veamos el consejo que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo le da a los hermanos de Éfeso. Leamos en el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y ojo, verso 30 dice, y no contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué puede afectar esto, hermanos? Lo que el apóstol Pablo está recomendando, y son mandamientos que él está dando aquí, no solamente para los de Éfeso, sino también para nosotros. Él dice en el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuál es el remedio para eso? Dice el verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es una base pero tan importante para mantener esta unidad. Vamos por favor aquí, siempre al mismo capítulo 4 de Efesios y un poco atrás de donde empecé a leer. Dice en el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y escuchen esto y léanlo con cuidado. Dice, según la actividad propia de cada miembro del cuerpo de Cristo, por supuesto, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, hasta que lleguemos, como el apóstol Pedro dice, a ser edificados como un templo santo para el Señor. Es urgente, es necesario que lo entendamos, hermanos. Lo que causó problemas en el pueblo de Israel eran las contiendas entre ellos. Las contiendas, hermanos, y oposición y murmuración en contra de Dios y en contra de los líderes. Ustedes saben la historia
que se relata acerca de Israel en el desierto, cómo, hermanos, hasta buscaron matar a Moisés. Hoy día, qué terrible la situación que se genera en las congregaciones, qué rivalidad en contra de aquellos que entendemos y testificamos que Dios ha levantado para que sean nuestros maestros, nuestros predicadores, nuestros pastores. Hermanos, ningún miembro de ninguna congregación debería estar en contra de su pastor, aun cuando éste esté cometiendo errores. Lo que tiene que hacer cada miembro del cuerpo de Cristo es abordar a esos líderes y llamarlos al orden, llamarlos a la reflexión, porque es importante, hermanos, la vida de ellos es muy importante para nosotros, porque nosotros dependemos también del testimonio de los líderes. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que Dios nos ayude y que podamos avanzar en esto, hermanos. Que el Señor sea glorificado. Gloria a su nombre. Amén. Para siempre. Señor. Allí el día que el Señor cumplió su promesa para los discípulos y todos los que estaban con ellos. Acuérdense, eran 120 personas los que estaban en ese lugar y que fueron testigos del cumplimiento de lo que Jesucristo había dicho, que Él iba a enviarles la promesa del Padre. Hermanos, un hombre llamado Pedro, cuando algunos están, hermanos, confundidos y criticando lo que estaba pasando, Pedro se levanta en medio de esa situación y él dice allí, hermanos, fíjense, vamos por favor a Hechos capítulo 2. Quiero que examinemos por unos minutos esto, hermanos. Yo no sé, pero esto es determinante para los predicadores, para nosotros los pastores, para nosotros que enseñamos la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con este hombre? Ustedes saben, ustedes conocen la historia de Pedro en los evangelios. Ustedes saben que él negó al Señor y sin embargo el Señor Jesucristo lo perdona, lo restaura y lo pone a la cabeza junto con otros para que dirijan la iglesia del Señor. Señor. Ahí está el apóstol Pedro en el verso 14 del capítulo 2 de Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Alzó la voz. Hermanos, había una multitud como de 3,000 personas, quizá más, porque dice que en esa ocasión 3,000 hombres se convirtieron al Señor. Dice que alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y yo les explicaba el otro día el cumplimiento de esto. Y saben, hermanos, allí hubo un cumplimiento parcial acerca de la promesa de Joel. Les mostraba en el libro de Joel que esto está todavía pendiente para el tiempo final. Porque ciertamente, hermanos, ¿qué estaba pasando con ellos? Estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo. Hoy día, hermanos, esto ha estado vigente, pero mucha gente por diversas razones ha estado fingiendo, ha estado aparentando estar ministrando bajo el poder del Espíritu Santo y muchos nos damos cuenta que no es así. Por eso vienen juicios, por eso vienen tribulaciones, por eso vienen angustias y pruebas terribles, porque muchos de los líderes estamos fallando por no vivir bajo la unción del Espíritu Santo para ser verdaderamente testigos de la resurrección de Cristo manifestada en nosotros, para que los creyentes lo vean y traten la forma de imitarnos, de conducirse como los pastores, maestros, etcétera, deberíamos conducirnos, siendo ejemplos de la grey. Él habla sobre esto en el verso 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Y aquí viene el testimonio.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, dice aquí, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y oiga el verso 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está siendo Pedro testigo de la resurrección de Cristo, como nosotros también deberíamos predicar constantemente la resurrección de Cristo, sí, su muerte y su resurrección. Amén. Que debe ser manifestada en nosotros, porque el apóstol Pablo recomienda que en nosotros debe verse la muerte y la resurrección de Cristo, para que sea realmente creído el mensaje del evangelio. Dice, citando, poniendo como ejemplo la experiencia de David, el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, hace uso de este recurso de una comparación. Dice, porque David dice de él, verso 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Así está David. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. David sabía esto. Y él confiaba que el Padre no iba a dejarlo para ver corrupción. Con todo, David todavía está sepultado y ha visto corrupción. Dice aquí en el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Es lo que hizo David, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y miren la reacción y la respuesta que hubo en los oyentes en ese momento. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, y esto debemos, hermanos amados, considerarlo de forma tal que sea una realidad en nuestras vidas. Él le decía a esta gente, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta debía ser la vida de la iglesia. Señor. Sustentados y apoyados en la palabra, sustentados y apoyados por el poder del Espíritu Santo,
sustentados y apoyados en el testimonio que debíamos estar dando de la resurrección de Cristo, y debíamos andar todos en novedad de vida, como dice Romanos 6. Amados hermanos, todo esto lo estoy haciendo solo con el ánimo de que ustedes entiendan y se dispongan para dejar de vivir la clase de vida evangélica que hemos escogido. Tenemos que entrar en la experiencia de vivir bajo la unción del Espíritu Santo para poder ser verdaderos testigos de Cristo. Les animo a considerarlo y a tomar la decisión que deben tomar y hacer morir en nosotros lo terrenal para la gloria de Dios. Oremos esta noche, que el Señor siga obrando en nosotros y que cuando todo esto termine y salgamos de esta prueba, pueda verse que nos hemos encontrado con el Señor, estando en primer plano, en unidad, en compañerismo, en comunión con los que están en nuestra casa, que es ahí donde debe empezar. Es ahí donde debe empezar. La iglesia tiene graves problemas, hermanos, porque los hogares, las familias no tienen unidad, ni compañerismo, ni comunión. Aprovechemos este tiempo para lograrlo, hermanos. Padre, te damos gracias esta noche. Y te bendecimos porque tú eres maravilloso con nosotros. Gracias por estas escrituras. Gracias por estas enseñanzas que fueron dejadas para nuestra edificación, que fueron dejadas para darnos testimonio, a fin de que nosotros podamos tener una referencia, que podamos tener, Señor, un ejemplo de cómo debemos nosotros agradarte tal como ellos lo hicieron, Señor. Y que no caigamos en el error que cayó Israel. Que no sigamos perseverando en el error que muchos hemos caído, creando divisiones, teniendo pleitos y contiendas en nuestra familia, en nuestra congregación o entre congregación y congregación. Que ya no haya pleito y desunión entre ministros, entre pastores, entre maestros, entre iglesias. Señor, por favor, ayúdanos para romper estos muros de impiedad. Señor, que seamos salvos, Señor, de la generación perversa y maligna en medio de la cual nosotros hoy debemos resplandecer como luminares. Danos la gracia, Señor, para poder hacerlo. Bendice a mis hermanos y hermanas que han estado escuchando, Señor, este mensaje. Ayúdalos a ellos. Ayúdame a mí, Señor. Ayuda a mi esposa para que sigamos adelante. Ciertamente, Señor, siendo testigos de tu resurrección y dando testimonio no solo a nuestros hermanos, sino a cualquier persona que nos encontremos en nuestro camino, que pueda ver al Cristo resucitado en nuestras vidas. Obra con el poder de tu Espíritu Santo y guíanos cada día a toda justicia y a toda verdad, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos encarecidamente en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, por favor, Señor, acuérdate de nosotros. Dios los bendiga esta noche, hermanos.